Vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a continuar en el libro de los Hechos, en el capítulo 11. Hechos 11. La semana pasada vimos del 19 al 21, hoy veremos del 22 al 26. Pero para tener obviamente el contexto más directo, vamos a leer de nuevo del 19 hasta el 26. Hechos 11, del 19 al 26. Dice la Biblia: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Para empalmar mejor la serie de enseñanzas que pensamos la semana pasada, recordemos cómo de forma resumida dijimos con respecto a los primeros 3 capítulos que esta iglesia, que llegó a ser una iglesia misionera o multiplicadora, tuvo un inicio evangelizador y se consolidó como iglesia evangelizadora. Y dijimos, basado en los primeros 3 versículos que leímos, que hablaban la palabra, anunciaban el evangelio y veían la mano del Señor. Sencillo. Era muy sencillo lo que hacían, eran creyentes sencillos, no había ningún apóstol ni ningún creyente de renombre en medio de los discípulos del Señor Jesucristo o en medio de los apóstoles. Y así nació una iglesia que llegó a ser punta de lanza para la extensión del evangelio. Alguien dijo alguna vez que lo bueno es enemigo de lo mejor. Y eso es un dicho que pretende que no dejemos que en cualquier área de nuestra vida nos estanquemos. Y ellos estaban en una buena etapa, en un buen tiempo, iniciaron la iglesia, hubo multiplicación, veían la mano del Señor agregando personas que creían y se convertían, pero tenían que ser lo suficientemente humildes para dejarse exhortar y animar a avanzar. A veces nuestra falta de humildad se traduce en no dejarnos exhortar a cambiar cuando no se dan los resultados en cualquier área de nuestra vida, y queremos seguir haciendo lo mismo con los mismos malos resultados. Pero a veces también, cuando hay buenos resultados, pensamos que porque tenemos buenos resultados en cualquier área de nuestra vida, no debemos ser animados a revisar para avanzar más allá. Y esta iglesia tenía muy buenos resultados, era una iglesia que estaba expandiendo el reino de Dios. Y esta iglesia que expandía el reino de Dios, como cualquier iglesia que expande el reino de Dios, se debe dejar exhortar y enseñar para no dejar de hacer eso, dejar de expandir el reino y para hacerlo cada vez mejor. Y aquí, independientemente de los resultados que cualquier congregación tenga, en numéricos y cuantitativos y cualitativos, es muy importante que seamos enseñables, y es nuestro mensaje de hoy, una iglesia
que no solamente era evangelizadora, sino una iglesia enseñable. Y nos vamos a basar entonces en los versículos 22 al 26. Una iglesia enseñable, de acuerdo a esta iglesia, da a conocer la gracia del Señor. Versículo 22. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios. Entonces lo que se había descrito hasta el versículo 21 o en el versículo 21 como la mano del Señor que llegó a oídos de los creyentes en Jerusalén o de la iglesia de Jerusalén, de acuerdo al inicio del versículo 23, era producto de la gracia del Señor. La iglesia de Jerusalén oyó sobre aquello que Bernabé luego vio. ¿Y qué es lo que vio Bernabé cuando llegó a Antioquía? La gracia de Dios. El resultado de la gracia de Dios. Y entendemos la gracia de Dios no solamente como indulgente o perdonadora o como que transforma nuestro estado delante de Dios, sino también como capacitadora e impulsadora, como el poder de Dios para obrar conforme a su voluntad. Y ellos estaban predicando por la gracia de Dios. Y los resultados se estaban dando por la gracia de Dios, las conversiones. El gran número que se convirtió fue por la gracia del Señor. Y antes de ser enseñados continuamente por maestros, una iglesia tiene que ser enseñada siempre por el Señor. Y antes de que llegaran ya maestros de renombre como Pablo y como Bernabé en estos primeros versículos, después del versículo 21, ellos muy probablemente, y esto habla de su devoción para estar obrando en la gracia del Señor, eran enseñados por el Señor. Una congregación de hermanos necesita un liderazgo, pero si no está el líder, los hermanos no tienen prohibido acceder al Señor, al contrario, deberían más acceder al Señor porque no hay quien los organice, pero el Señor es el dueño de la grey, no el pastor o los líderes establecidos, nombrados u ordenados. Faltando un pastor o un líder, sigue estando el Señor del rebaño, como lo cantábamos hoy, el Señor es nuestro pastor. La gente pregunta, ¿esa es la iglesia del buen pastor? Y algunos jocosamente, sobre todo compañeros de ministerio, me preguntan, o sea que usted es el buen pastor. Y yo le digo, no, el buen pastor es Cristo. Mire Juan capítulo 10. Yo no. Puede faltar el pastor, puede faltar un ministro ya ordenado, puede faltar aquel que trae la palabra más madura y más trabajada y que tiene el don de Dios para hacerlo, para enseñar, pero no puede faltar la devoción para dejarnos enseñar por el Señor. El Antiguo Testamento habla sobre esto, dice, serán enseñados por el Señor, y lo cita el Nuevo Testamento. Tenemos al Espíritu de Dios, tenemos la palabra de Dios, tenemos a Cristo el Señor, y por eso ellos estaban siendo dirigidos por Dios. Pero cuando llega Bernabé, llega porque la iglesia de Jerusalén supo, y la iglesia de Jerusalén mandó a verificar si era obra de gracia. O sea, ¿qué está pasando allí? Porque hay que dejar en claro algo, un gran número no necesariamente es producido por la gracia. Un gran número de personas se puede congregar en un lugar y no necesariamente es por la gracia salvadora y santificadora del Señor. Es por la gracia común o misericordiosa que Dios permite que muchos se junten y tal vez generen una turba que termine en un delito. Mucha gente no significa gracia salvadora del Señor necesariamente. Y lo más de cuidado que debemos tener es que incluso mucha gente puede estar reunida en un local o en un sitio citando la Biblia y supuestamente presentando el Evangelio y que no sea realmente la gracia del Señor, porque realmente están distorsionando el Evangelio y no viviendo conforme la Biblia y muy lejos del Señor. Y puede haber gran número, porque para reunir gran número de personas hay muchas estrategias. Y alguna vez dijo un pastor, creo que fue el pastor Miguel Núñez, le escuché decir, usted puede tener una iglesia muy grande y hacer todo lo que hace en una iglesia muy grande sin la gracia del Señor. Hay muchas estrategias para hacerlo, humanamente hablando. El asunto es que había que verificar, y esto habla mucho mejor de estos creyentes que aún no tenían un pastor o alguien renombrado para dirigirlos, porque ellos dejaron con humildad que los verificaran, aceptaron que vieran qué estaba pasando en ellos por medio de Bernabé, porque aquí no dice que hubo ninguna oposición, como quienes rinden cuentas, sencillamente que revisen a ver si estamos bien.
Entonces ellos lo que querían era que lo que estuvieran haciendo, lo estuvieran haciendo bien. Cuando uno se deja revisar o rinde cuentas individualmente, pero como iglesia, no está diciendo que uno desconfíe de lo que hizo, está diciendo yo quiero hacerlo bien y yo no me las sé todas y yo quiero ser ayudado, yo quiero tener un espíritu enseñable para ver si lo estoy haciendo bien. Y la iglesia debe ser enseñable para no estancarse en el punto donde va. Entonces es una iglesia que quería hacerlo bien y por eso dio a conocer la gracia del Señor y se dejó verificar por medio de Bernabé, enviado por la iglesia de Antioquía. El segundo punto es que acepta el llamado a permanecer fiel. Hechos 11:23 dice que después que vio la gracia del Señor, Bernabé se regocijó. Y esta palabra, subráyala en su mente, por favor. Exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Uno diría, pero bueno, ¿ya no verificaron que fue la gracia del Señor la que inició esto y la que estaba continuando esto? ¿Para qué exhortarlos? Regocíjese. Pero ¿para qué exhortarlos si ellos ya están siendo fieles? Bueno, la alegría de verlos fieles en el Evangelio y en Cristo no le impidió a Bernabé animarlos a que siguieran siendo fieles. Y es que tenemos que entender que la fidelidad va más allá de un buen momento, de un buen resultado, de una temporada. Es para todo tipo de circunstancias y por ello necesitamos que se nos anime siempre a ser fieles. Claro, los primeros animadores debemos ser nosotros, de nosotros mismos. Somos nosotros los que tenemos que predicarnos el Evangelio y animarnos con la gracia del Señor, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia y la ha dado por medio de Cristo, no solo para salvarnos, sino para usarnos para la vida de otros también, para que otros lo conozcan. Pero debemos recibir cuando alguien nos anima. Y eso habla también de su enseñabilidad, si esa palabra se puede decir o si existe. El asunto es que se dejaban animar o exhortar. Alguien podría decir, yo estoy siendo ya fiel. A mí no me diga, dígale a otro que sea fiel. Yo ya estoy siendo fiel y mire las cosas que están pasando. Mire nuestra iglesia cómo va de bien. Ellos fueron animados. Y la palabra, cuando digo animar, es una forma en que traducen otras versiones bíblicas la palabra exhortó, animó. Y esa palabra es muy importante porque ¿qué tipo de ánimo le dio o cómo los animó? Los animó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque puede ser que una persona externamente parezca ser fiel, pero no lo sea de corazón. Puede ser uno fiel de apariencias y no fiel de corazón. Puede estar uno cuerpo presente y alma ausente. Puede uno estar haciendo todo externamente lo necesario para mostrar que sí está caminando con el Señor y estar lejos su corazón de Dios, porque se le puede volver una monotonía. Y por eso es que necesita ser uno permanentemente exhortado o animado. Todos necesitamos ser permanentemente exhortados o animados. El método de Dios es el hombre y tanto, o el ser humano y tanto que él mismo se hizo ser humano para salvarnos. Necesitamos seres humanos a nuestro alrededor que nos exhorten. Y cuando es todo un conjunto de seres humanos llamado congregación, los que están teniendo un buen tiempo en Dios, aún todavía necesitan seguir siendo exhortados a continuar siendo fieles. Lo necesitamos para ser fieles de corazón, para revisar nuestras motivaciones. Y además la fidelidad de Bernabé respaldó sus palabras y trajo más fieles. Ay, hermano, usted puede decir, por favor, hermanos, sean honestos. Y usted puede ser deshonesto. Lastimosamente puede pasar. Usted puede decir, por favor, sean serios. Usted puede ser una persona que no sea responsable y seria, diciendo eso, sean serios. Usted puede decir cantidad de cosas de labios para afuera y no vivirlo. Y por la gracia del Señor, simplemente si es una exhortación basada en la Biblia y la persona camina con el Señor por la fe en Cristo, va a querer tomarla, pero realmente el impacto más grande es la transmisión de vida a través de la vida de Cristo a través de la vida del que hace la exhortación. ¿Qué tipo de personas los estaba exhortando o los estaba animando? Versículo 24, un varón bueno. ¿Qué tipo de bondad? Era muy buena gente. Dice ahí mismo, lleno del Espíritu Santo y de fe. Por lo general, como lo hemos dicho muchas veces, desde el Antiguo Testamento los paralelismos siguen estando allí, no solamente en la literatura poética,
y siguen existiendo frases que luego con la siguiente frase, de acuerdo a la forma de pensar de los judíos y de redactar, corroboran o profundizan qué es lo que se quiso decir. Era bueno. ¿Y en qué consistía la bondad de Bernabé? En que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y a qué equivalía el estar lleno del Espíritu Santo? Del Espíritu Santo y de fe. De acuerdo a nuestra mentalidad occidental, por lo general decimos, una cosa es estar lleno del Espíritu Santo y otra cosa es estar llena de fe, y unamos las dos, y ambas las tenía Bernabé. Muy probablemente lo que está aquí es acumulando términos para querer decir lo mismo, de acuerdo a la mentalidad oriental y especialmente judaica del tiempo en el que está redactando Lucas, aunque no era judío, y se entiende que el ser lleno del Espíritu Santo de parte de Bernabé, o que tenía Bernabé, era ser lleno de fe, de confianza en el Señor. Y yo ando en una lucha con mi propio corazón y con los corazones de los demás hermanos que permiten que caminemos juntos en el Señor, para no solamente entender fe como el acto simple de creer, que es cierto, es parte de la fe, o no solamente entender fe como el acto sencillo de entender, porque también involucra entendimiento, lo que Dios dice en su palabra, en lo más básico y hasta lo más profundo, sino unir esas dos cosas y confiar. No solamente entender y creer lo que dice, sino confiar y vivir confiando cada vez más en lo que dice el Señor. Eso es una vida de fe. Y ser lleno del Espíritu Santo, eso es cada día más confiar en el Señor en todas las áreas de nuestra vida. Y eso hace que nuestro carácter sea un carácter bondadoso como el de Bernabé. Y la fe es la base de la fidelidad. En esta porción de la Escritura, en el versículo 23, fieles al Señor no sale de la palabra griega que también se utiliza para fe, pero la mayoría de las veces en el Nuevo Testamento sale de la misma raíz, porque la confianza en el Señor me hace ser una persona confiable ante los demás. Entre más confío en el Señor, más me dejo dirigir por Él y más me hago confiable ante los otros. Ese es el secreto de la confiabilidad, ese es el secreto de la bondad delante de los demás, y ese es el secreto de ese tipo de liderazgo, que no es un liderazgo impuesto, no es un liderazgo establecido por nómina o por nombramiento, no es un liderazgo establecido por conveniencia, sino porque sencillamente esta persona es confiable. Y es confiable porque confía en el Señor. La vemos como alguien bueno para confiar en ella, o buena para confiar en ella. Así era Bernabé, y por eso se hace mucho más sencillo decirle a la gente, cuando uno va desarrollando más confianza con el Señor, decirle: sean fieles, porque estamos diciéndole, sigan confiando en el Señor y no dejen de hacerlo. Han confiado hasta el día de hoy y los has traído hasta aquí en su vida individual, pero ahora en su vida congregacional como iglesia, sigan confiando, porque el Señor los quiere llevar a más en su vida espiritual, a más en su vida congregacional. ¡Wow! Vamos a ir a Hechos capítulo 4 para ver un punto sobre el mismo Bernabé. Hechos capítulo 4, versículo 36 al 37. Porque alguien podría decir, qué bonito suena eso, pero solamente de un versículo y sacado de una palabra y traducida de una forma que parece muy conveniente. Hechos capítulo 4, versículo 36. Vamos a ver qué tipo de bondad, llenura del Espíritu Santo y fe le hacía ser confiable y ser capaz de exhortar a la fidelidad a Bernabé. Hechos 4, versículo 36 y 37 dicen: entonces José, él no se llamaba Bernabé, José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé. Por sobrenombre, gracias hermana, sobre el nombre, que traducido es hijo de consolación. ¿Recuerdan que les pedí que por favor resaltaran en Hechos 11 la palabra exhortó? Pues viene del griego, del verbo griego, que viene también la palabra que aquí se traduce consolación, que es la palabra que traduce cuando el Señor Jesucristo presenta la venida del Espíritu Santo como el otro consolador, que algunas versiones lo traducen como ayudador. Bernabé exhortaba, y cuando exhortaba animaba y ayudaba a que la gente fuera fiel, porque él mismo era conocido como un hijo de ayuda, de consuelo, de consolación, de ánimo. Y esto es un hebraísmo, cuando se dice en la Biblia hijo de, quiere decir que tiene la característica. Los hijos de desobediencia se caracterizan por desobedientes.
Y los hijos de consolación se caracterizan porque son consoladores, porque son ayudadores, animadores, y por eso le pusieron este sobrenombre, Bernabé. O sea que ya tenía fama. Levita era él, era judío, natural de Chipre, y miren lo que hizo. Ayudaba, animaba con todo lo que él era y con todo lo que tenía. Verso 37. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Alguien dice, yo ayudo con mis oraciones, pero hasta ahí. Pues cuando uno quiere ayudar, uno ayuda con todo, ayuda con tiempo, con oraciones, con esfuerzo. Hay que empujar el carro, ya le llamo a alguien. Yo recuerdo, para ilustrar con una anécdota, yo recuerdo cuando estaba en un laboratorio farmacéutico, estábamos en Bogotá, al lado de una bomba de gasolina en esta localidad, se llama creo que Mosquera. Estábamos unas semanas allí en capacitación, unos días, y éramos varias personas trabajando en esa empresa, y habían otros 2 hombres aparte de mí, creo, y el resto eran mujeres, pero los otros 2 hombres, el uno de la costa y el otro de allí de Bogotá, pero viviendo en Villavicencio, supuestamente eran muy amigos, mi hermano, mi amigo, y eran las expresiones para allá y para acá, y como uno era costeño, pues era muy espontáneo en publicar su amistad. Y recuerdo que el que venía de Villavicencio trajo su carro, se vino en carro desde allá, pidió que no lo mandaran por avión porque más se demoraba en esperar el avión, venir, aterrizar, esperar hasta llegar, que en venirse directamente de Villavicencio en su carro. Y el carro, él se fue, como estaba ahí, y era bogotano, radicado en Villavicencio, pero bogotano, se fue, después de la jornada del día, se fue a visitar a unos familiares, y se varó con el carro, o más bien se le varó el carro a él, unas 10 cuadras, creo, 1 kilómetro por ahí, por esa carretera, esa vía hacia Mosquera. No era tan empinado, recuerden ustedes que todo eso es llano, en medio de ese frío de Bogotá, y llamó a su amigo, y el amigo me llamó a mí, me tocó la habitación y me dijo, Yorley, el amigo dijo que se varó. Bueno, hay que ayudarlo, ¿qué hay que hacer? No, me dijo que fuera a empujarle el carro. Yo no voy a ir. Me dijo él, vaya usted. Le dije, pero el amigo es usted. O sea, yo también soy amigo, pero el amigazo es usted, y usted más grande que yo y tiene más fuerzas que yo. Para recortar la historia, a mí me tocó ir, él no fue, y casi me muero después de ayudar a empujar ese carro durante varias cuadras. Literalmente llegué ahogado a meterme la cabeza entre las piernas en ese momento, en ese local, empujando ese carro. Yo, que no tengo mucho ejercicio, hice el esfuerzo. Un amigo, un hijo de consolación, un hijo de ayuda, un hijo de aliento, lo que hace es ayudar cuando se necesita. La cuestión es que uno ayuda con lo que tiene, y si lo que le están pidiendo, porque lo que necesitan es un empujoncito y yo puedo darlo, pues un empujoncito damos. Y en ese momento vio Bernabé que lo que necesitaban era finanzas, y él tenía una heredad, es decir, un terreno que vendió, y estaban compartiendo todo. Recuerden la dinámica de Hechos de los Apóstoles que se describe en los primeros capítulos, de los discípulos, y compartían todo, lo tenían por común, y ahí está, lo que vendí lo pongo a disposición, y lo entregó. O sea que si a él le hubieran pedido empujar el carro, seguramente lo hubiera empujado. Los carros no existían obviamente en ese tiempo, a no ser los carruajes de caballos. El asunto es que le caracterizaba el alentar, ayudar y animar a las personas individualmente, a los creyentes especialmente, y a las congregaciones, como vemos en Antioquía. Obviamente alguien dirá, con una persona así pues uno se deja enseñar, uno se deja exhortar, se deja animar, pero resulta que a veces las personas no son perfectos hijos de consolación, y consuelan y ayudan, pero no lo hacen de forma perfecta como uno quisiera que lo consolaran. Me animó, pero no me gustó como me lo dijo. Nos animó, pero no me gustó como nos exhortó. Y pasa cuando se está predicando, porque recuerden que las predicaciones son la exposición de la palabra, que ya no es una profecía, sino la exposición de la palabra profética segura, que es la Biblia, y que como 1 Corintios hablaba de la profecía en su momento, tiene que ser para consolar, para exhortar y para edificar. Y alguien dice, pero no me gustó, lo que dijo está bien, tengo que cambiar, pero a mí no me gustó como me lo dijo. Necesitamos bajar los niveles de exigencia de cómo queremos que nos digan las cosas. Y ya no estoy hablando como creyentes solamente, sino como iglesia en general.
Si queremos avanzar y no estancarnos hasta donde Dios nos lleva, necesitamos es abrir nuestros oídos y escuchar, porque no hay nadie tan sencillo o tan simple para exponer la Biblia como para que Dios no lo use y me anime, me exhorte y me ayude a continuar siendo fiel al Señor. Por muy sencilla que sea su exposición de la Biblia, con tal de que no sea una herejía, con tal de que no esté mal aplicada, con tal de que no esté yendo en contra de la sana doctrina bíblica del Evangelio y cristológica y cristocéntrica y bibliocéntrica, no hay problema. Por sencillo que sea, me puede animar. Así que todo tipo de predicador me puede servir con tal de que sea un hombre que Dios usa para ayudar o para animar, o una persona que Dios usa para animar o para ayudar. El asunto aquí es que vamos al capítulo 9, esto siguió haciéndolo Bernabé, eso no fue en ese momento. Si alguien diría, bueno, dio ahí alguito de dinero y todo el mundo creía que era muy ayudador. No, el hombre estaba pendiente de ver en qué podía ayudar individualmente para la congregación. Hechos 9, 26, después que Saulo escapa porque empezó a predicar el evangelio, a este capítulo 9 volveremos en el último punto también. Dice Hechos 9, 26 que cuando llegó a Jerusalén, Pablo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, es claro, no creyendo que fuese discípulo, porque antes él perseguía a los discípulos. Pero mire quién salió a ayudarlo. Entonces Bernabé, el hijo de ayuda, el de consolación, tomándole, lo trajo a los apóstoles. ¿Cómo hace falta Bernabés, no? Para mantener las conexiones entre hermanos, entre iglesias, dentro de la iglesia. Necesitamos ser más Bernabé todos. Tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y fíjense que Pablo podía hablar. Tan podía hablar y tan sabía hablar y tan impactado estaba por el Señor que estaba predicando tan pronto se convirtió a Cristo. Empezó a predicar de Cristo. Pero él es el que habla por Pablo y narra su conversión. Porque él era el que había desarrollado un testimonio de confiabilidad, porque tendía a ayudar a todos los demás. Hermanos, él ayudaba a los creyentes porque quería que la iglesia no se estancara y avanzara. Tenemos que enfocar nuestras ayudas entre hermanos y en todos los aspectos, también el físico, también el laboral, también el emocional, también el de salud, todos los aspectos como algo que beneficia cuando nos ayudamos entre hermanos a la congregación, aunque no sea directamente involucrado con un culto o con un servicio. Cuando nos ayudamos entre hermanos estamos ayudando a la iglesia entera. Y si aquí había un hombre que Dios estaba utilizando para dar testimonio de Cristo y que era una gran arma en el arsenal evangelístico del Señor, ¿por qué la vamos a desaprovechar? Venga para acá, ¿cómo le van a tener miedo si Dios lo transformó? Y él estaba haciendo la obra, Bernabé. La iglesia de Antioquía pudo no haber escuchado a Bernabé porque ellos podrían haber dicho, como lo dije hace un rato en el primer punto, que ya eran fieles. Pero al dejarse animar por él, se hicieron más fieles a Cristo en medio de su ciudad. Y volviendo al texto en Hechos capítulo 11, en el versículo 24, vemos que al final dice, una gran multitud fue agregada al Señor. Vemos que en el versículo 21 se habla de que se convirtieron al Señor, y vemos que después de la visita de Bernabé, versículo 24, gran multitud fue agregada al Señor. Todavía podían avanzar más. Ya habían visto la mano del Señor, pero todavía había más de parte del Señor. Y necesitaban ser enseñables para dejarse exhortar. Una vez más, exhortar puede ser visto como ánimo o puede ser visto como un regaño. Y yo sé que hay formas de exhortar, formas de llamar la atención que a nosotros nos pueden parecer totalmente salidas de tono y de contexto. Pero una vez más, si queremos ser enseñables, tratemos de bajar los niveles de exigencia sobre cómo queremos que se nos llame la atención y se nos anime y se nos exhorte o se nos ayude a seguir adelante y seguir siendo fieles. Porque si no nos dejamos ayudar de nadie. Una iglesia enseñable. Y el punto 3, luego de
haber visto en el punto 1 que ellos no querían hacerlo mal sino bien, la obra de la gracia del Señor, y no querían dejar de hacerlo según el punto 2, y por eso se dejaron exhortar. En el punto 3 podemos decir que querían hacerlo mejor si era posible, y por eso recibieron no solo la exhortación de Bernabé, sino la enseñanza de Pablo, que les dio más identidad en Cristo. Versículo 25 dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Entonces este no se quedó quieto, los exhortó y se produjo un cambio y dijo: no, voy a buscar a Saulo. ¿Qué se sirve? Está bueno para acá, para que esta gente profundice sus raíces. Es lo que se deduce por lo que pasó luego en el siguiente versículo. Sus raíces en Cristo. Y hallándole a Pablo, le trajo a Antioquía. Pablo se congregó y enseñó más sobre Cristo a muchos, de acuerdo al versículo 26 que dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y esto lo hizo Pablo por primera vez, ¿no? Ahí, como tienen cerquita Hechos 9, regresemos a Hechos 9 y nos damos cuenta que versículos antes del 26 que leímos, en el versículo 20 dice que enseguida, después de convertido, después de que se encontró al Señor y que el Señor lo llamó, enseguida Pablo predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y si salta al versículo 22 se da cuenta que Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. La predicación de Pablo era una predicación evangélica y evangelística, porque narraba el evangelio centrado en Cristo y porque hacía el llamado a que se convirtieran centrado en Cristo, enseñando quién era Cristo. Les decía, de acuerdo al versículo 20, que era el Hijo de Dios, y de acuerdo al versículo 22, que era el Cristo, el Mesías. Hermanos, esto lo hacía todo de diferencia. Él no era un profeta más, Cristo no fue un hombre bueno más, no fue un hijo de consolación como Bernabé, alguien ayudador y colaborador, alguien que nos puede ayudar a cambiar en ciertos aspectos o entender mejor la Biblia en algunos casos, o mejor entender nuestro propósito en este mundo, sino que era Dios hecho hombre en medio de nosotros, y nos iba a decir Cristo, o nos decía, al decirnos quién era Cristo, quién realmente era Dios por medio de Cristo, y quiénes realmente somos nosotros por la necesidad que teníamos y tenemos de Cristo y de su obra para salvarnos. O sea que aquí se conecta todo, el universo entero, todo gira alrededor de la persona de Jesucristo, según la Biblia y según la predicación de Pablo. O sea que Pablo no llegó ahí a afianzar más a los de Antioquía cuando lo llevó Bernabé para empezar, bueno, vamos a hacer una cosa. Como aquí ya la gente ha crecido y ya han evangelizado y han crecido, y Pablo y Bernabé ya los exhortó y ahora siguen más fieles, entonces vamos a inventarnos la moda de que se llamen cristianos. No hubo tal moda, esto fue una consecuencia. Lo que se puede deducir entre líneas desde que Pablo se convirtió es que su predicación se centraba en la enseñanza de la persona, de la obra y de las implicaciones de la persona y de la obra de Cristo. Así de sencillo. Pablo se congregó y enseñó más sobre Cristo a muchos. Y alguien podría decir, pero ¿no habían dado testimonio de Cristo? Sí, pero podían dar más testimonio entendiendo mucho más profundamente las verdades que ya conocían. Y aquí viene el punto, hermanos. Para ser enseñable, no podemos creer que ya lo que sabemos lo sabemos y ya no podemos saber más. Y ya no podemos aprender más. No, yo ya sé mucho. Yo ya entiendo mucho de Cristo y del Evangelio y de la Biblia, y yo ya creo que no tengo que saber más. Y aquí no se trata de saber otra cosa diferente, paralela y distinta a lo que nos dice la Biblia, sino lo mismo que ellos venían predicando en Hechos 11, Pablo se los profundizó. Los que ya sabían de Cristo profundizaron sobre la identidad de Cristo y su identidad en Cristo. Yo me los imagino ahora dando testimonio, hablando la palabra y anunciando el Evangelio, haciendo más énfasis en Cristo y su obra, lo cual les llevó a que, de acuerdo al versículo 26 del capítulo 11 de Hechos, les llamaran cristianos por primera vez en Antioquía. Si yo veía por ahí a alguien hablando mucho de Herodes, le decía, ese es un herodiano. Si yo veía a alguien por ahí hablando mucho de otra persona, le decía, ese es un taltiano, de acuerdo a la persona que esté hablando, de la que esté hablando, o el personaje al que esté mencionando.
Pero si yo veo que su evangelismo y su presentación del anuncio de la salvación de Dios, de la gracia de Dios, del perdón de Dios, de la reconciliación con Dios, de quién es Dios y cómo nosotros necesitamos de Él y quiénes somos nosotros y cómo nos conectamos con Él, se radica y se centra siempre en Cristo, pues a este le digo que es un cristiano. De hecho, ya sabemos que existían esas formas de llamarlo, esos términos. Y muchos en la historia paralela a la Biblia creen que este término, como la mayoría de términos, como el término de nuestra denominación bautista, no nacen porque digan, ¡ay, qué chévere! Ese es un cristiano. No, ese es un cristiano. Por lo menos despectivamente, sino también en tono burlesco. Se no hace hablar sino de un tal Cristo, que es el término griego para el término hebreo Mesías del Antiguo Testamento, que lo que hacía era profundizar cómo en Cristo había cumplido todo, era el heredero de las promesas dadas a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, era el rey glorioso, era el que había conseguido todo, el Dios hecho hombre. Y al decir Cristo se estaba resumiendo en esa palabra todo, pero tenía que explicarse. Esto es lo que hacía Pablo, y al hacerlo con ellos y al ellos empezar a profundizar su identidad en Cristo, pues empezaron a centrar más su evangelismo en Cristo, muy probablemente, y por eso la gente empezó a llamarlos cristianos. De hecho, acabo de tocar la historia bautista, que se cree que precisamente nos llamaron bautistas, así como los anabautistas antes, por el hecho de hacer tanto énfasis en que el bautismo era para creyentes. Pero al principio, de acuerdo a la historia, los bautistas no querían que se les llamaran bautistas porque había una especie de estigma contra los anabautistas, los rebautizantes, porque habían tenido una revuelta política en una ciudad de Alemania, de lo que hoy es Alemania. Entonces no querían que se les llamaran así. Ellos querían que se les llamaran la iglesia de creyentes en Cristo, o la iglesia de los bautizados creyentes, pero no se nos digan bautistas. Después, con el testimonio y su fidelidad, terminó volviéndose un nombre que le dio credibilidad a una denominación, siglos después. Y hoy en día puede ser un título para ocultarse detrás de ese título. Yo soy bautista. Uy, ese lee la Biblia, ese sabe mucho, ese entiende la palabra de Dios, y puede que ninguna de las anteriores. Yo soy cristiano. Bueno, ¿y qué hizo Cristo? No sé, pero yo soy cristiano. Fácilmente usted puede sacar un título. El asunto no es ponerse el título, el asunto es que produzcamos, que nos llamen de acuerdo a cómo nos centremos en esa persona, en este caso en Cristo. Y así, entonces nos dejamos enseñar. ¿Quiénes son los maestros que necesitamos en la iglesia? Los que nos profundizan en Cristo y en la obra de Cristo, en el Evangelio, desde todos los puntos de la Biblia y para la aplicación en todas las áreas de la vida a través de la persona de Jesucristo, porque nos van a dar mayor identidad y vamos a tener menos problemas de identidad. ¿Saben eso? Yo no sé quién soy, no sé para dónde voy, no sé cuál es mi propósito en la vida. Es más, no sé si el Señor quería que yo estuviera aquí. ¿Y usted cree en Cristo? Sí, soy cristiano. Pues bueno, vamos a profundizar en qué es lo que usted está profesando. Si usted cree en Cristo, cree que toda la identidad, todo el propósito de su vida, toda la satisfacción de su alma está en esa persona que se llama Jesucristo y le permite disfrutar lo que ahora tiene y no renegar de lo que no tiene y aprovecharlo y seguir avanzando en su vida personal y como iglesia. Se acaba tanto problema de identidad. Pero precisamente, curiosamente, cuando más problemas de identidad tenemos, nos volvemos más susceptibles, sensibles y menos enseñables somos. No, pero yo ya sé eso, yo quiero es que me digan otra cosa. No. Profundicen lo que usted es en Cristo y profundicen la obra de Cristo sobre su vida. Va a entender mejor a Dios y va a entender su propia vida y va a poder aplicar o desarrollar en todas las áreas de su vida el propósito de Dios para usted. Es ser enseñables. Ellos, los de Antioquía, en Hechos 11, no pensaron saber ya sobre Cristo todo y que ya esto era lo que podía hacer la gracia de Dios con ellos y nada más. Al contrario, quisieron profundizar en esto y muy probablemente se reflejó en su evangelización, como lo dije hace un momento, e hizo que los llamaran cristianos. Un espíritu enseñable quiere saber más. Yo quiero ir concluyendo diciendo algo lo más sencillo posible. Ser enseñable no es no cuestionar lo que se me enseña, sino cuestionarme
cuando no quiero saber más de Cristo para poder darlo a conocer mejor. Y yo quiero repetirlo porque eso me suena hasta un trabalenguas a mí mismo. Ser enseñable no es cuestionarme, no es no cuestionarme lo que me están enseñando. Y ya pongo un ejemplo para eso. No es no cuestionar lo que me enseñan. Yo puedo cuestionar como los discípulos de Berea, o como los judíos de Berea, no los discípulos, los judíos de Berea. Sino más bien es cuestionarme a mí mismo cuando no quiero saber más de Cristo, para poder tener más identidad en Él y para poder darlo a conocer mejor. Si yo soy enseñable, quiero saber más y quiero conocer mejor. Y quiero poder presentarlo mucho más y mucho mejor. Por eso las sensibilidades y susceptibilidades entre los cristianos deberían estar muy en el nivel más bajito entre nosotros. Bueno, si me va a enseñar bien. A mí me han dicho así. No me enseñe de esa forma porque a mí no me gusta de esa manera. Y bueno, y yo por ejemplo hablo muy rápido. Entonces yo le digo, espere, es que yo hablo rápido, ya bajo el ritmo. Y trata uno de hacerlo de la mejor manera, si hablando despacio, si cantando, si sonriendo, si de forma poética, de forma alegórica, simbólica, con todas las arandelas del asunto, y algunas veces ni con todo eso todavía uno cuando está siendo enseñado permite que otro le enseñe más. Necesitamos ser enseñables. Mire por favor conmigo Hechos 17:11 para corroborar el punto. Ya cuando Pablo estaba predicando y que enseñaba al predicar a Cristo a los judíos que Jesucristo era el Mesías. Yo sé que muchos ya saben este texto, o por lo menos recuerdan su contenido. Hechos 17:11 dice, y estos, los judíos de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Dónde estaba su nobleza? Que en todo lo que le decían, sí Señor. No, su nobleza estaba en que recibieron la palabra con toda solicitud o con disposición. ¿Cómo se veía esa solicitud o disposición? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No todo lo que se diga desde un púlpito está bien. Y de hecho mucho de lo que se dice desde un púlpito puede que no sea directamente una herejía, pero por lo menos son imperfecciones y muchas veces imprecisiones. Porque ninguno es predicador perfecto, ni estamos desde el púlpito anexándole más revelación a la Biblia. Pero hermanos, estos hombres eran nobles porque podían ir a la Biblia. Y hoy la pregunta es, no si la gente cuando escucha la predicación va después a ver la Biblia, sino si alguna vez van a la Biblia. Dice, llegan y no han ido a la Biblia, se van y tampoco van a la Biblia. ¿Dónde está la nobleza de querer conocer y querer saber si lo que se les está enseñando? Y ellos no iban a una Biblia como esta, con cierre, bien bonita, letra grande. Ellos iban a los rollos del Antiguo Testamento, a ver esta interpretación que nos dio Pablo de parte de Cristo, de parte del Espíritu Santo, si es que lo que dice Pablo de Cristo es cierto y si nosotros debemos entregarnos a Él y ahora cambiar nuestra vida, nuestra forma de ser y tener una identidad en Cristo distinta. Vamos a ver. Y alargaban el rollo. Y busquemos a ver, ¿dónde fue que dijo Pablo? Pablo dijo por ahí, lo que leímos en Isaías 53, no tenían capítulos, dijo por ahí que citó que le veremos sin hermosura para que le deseemos y el castigo de nuestro pecado es sobre él, por sus llagas. Aquí está en esta parte del rollo de Isaías. Esto es lo que enseñó Pablo. Imagínense al etíope eunuco que lo mencioné antes de que cantáramos el himno en la cruz. Caminando, no, andando, sí, en un carruaje seguramente cuando lo alcanza Felipe en Hechos capítulo 8. Iba en el carruaje, en una carretera destapada y con un rollo, e iba indagando y leyendo. ¿Dónde está la nobleza y en la enseñabilidad? En que usted quiere aprender del Señor. Entonces, como usted quiere aprender al Señor, indaga en la Biblia. Entonces usted escucha a todo aquel que le abre la Biblia y le muestra al Señor desde las Escrituras. Iglesia, si queremos saber más de Cristo, debemos ser más enseñables de esa forma. Y entonces Dios nos moverá más y más de acuerdo a su voluntad, individualmente como familias y como congregación. Una iglesia enseñable no es que no cuestione nada, sino que primero se cuestiona a sí misma cuando no quiere saber más
o no se deja enseñar más sobre Cristo, porque quiere dar más a Cristo a conocer. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies para orar precisamente por un espíritu de enseñabilidad? No es un espíritu diferente al Espíritu Santo, obviamente. Cuando digo espíritu me refiero a un deseo, a un ánimo de dejarnos enseñar. Y los felicito porque si me soportan a mí con lo rápido que hablo y con lo enredado que a veces me pongo yo mismo, quieren dejarse enseñar. Ahora el sonido está mejor. Yo felicito a la iglesia y a los hermanos que se han seguido congregando y los que estuvieron antes de esas espumas lo saben. Todos estos años los que han venido definitivamente era porque han querido aprender del Señor algo más, porque si ahorita se les parece que hay mucho eco, antes había mucho más eco. Y era más complejo ir a mí y a cualquiera. Pero podemos ser más enseñables aún. Pidámosle al Señor un espíritu humilde que se deje enseñar de Él directamente y a través de otros. Señor, necesitamos más humildad. No porque queramos exhibir nuestra humildad, sino porque queremos quitar la barrera del orgullo, de la jactancia que a veces no la alcanzamos a percibir precisamente porque nos nubla la mirada. Sabiendo algo o recibiendo algo de ti que ya sabemos sobre ti, sobre nosotros, sobre la relación contigo en Cristo, pareciera que nosotros lo hubiéramos aprendido por nuestras fuerzas y no lo hubiéramos recibido de gracia. Y a veces en nuestro concepto interno ponemos barreras para que tú nos sigas enseñando, con excusas, Señor, de que esa persona enseña mal, de que fulanito de tal no sabe explicar, de que perencejito no lo dice de la forma como debería decirlo. Señor, nosotros necesitamos ser enseñados por ti. Que tu Espíritu Santo nos redarguye y nos transforme a través de la lectura de tu palabra y de la oración. Pero también necesitamos ser enseñados por ti a través de otros, porque eso transformará nuestro carácter a la imagen del de Cristo. Qué manera la de nuestro Señor de someterse a quienes infinitamente menos sabían que Él, y eran infinitamente menores que Él, y como cordero enmudeció cuando fue llevado a la cruz, como oveja que era llevada al matadero. No es posible, Señor, tener tanta sabiduría a mis ojos y a los ojos humanos y al mismo tiempo tener tanta humildad y sencillez. Siendo Dios, se dejó enseñar desde niño, un gran misterio para nosotros, por sus padres en muchas cosas, y fue obediente, y se sometió a las leyes judías y a lo establecido en esa época, y a lo que dice tu palabra en obediencia. Esa humildad es la que queremos que crezca en nuestro corazón, Señor. Esa sencillez de alma, que no pone barreras, que no monta diques, o pone abismos de distancia entre aquellos que tú quieres usar para que nos enseñen y moldeen nuestro carácter, porque aquí no se trata tanto de conocer, se trata de identificarnos más con Cristo y ser transformados con un carácter más como el de Él, para poder predicarlo más conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, que podamos ser más enseñables y tener un carácter más cristiano para poder predicar a Cristo, y para que ni siquiera haciendo énfasis en que somos cristianos, los demás puedan ver a Cristo en nosotros, a pesar de que aún somos imperfectos. Ayuda a la iglesia, Señor, a avanzar, porque hasta aquí tú nos has sostenido. Estamos muy lejos de ser la iglesia de Antioquía. Estamos muy lejos de ser iglesias que hoy en día estén siendo usadas como la de Antioquía, no solamente en números, sino en forma, en contenido, en talante, en carácter. Pero queremos ser enseñados por ti. Queremos ser enseñables, Señor, ayúdanos. Danos un espíritu humilde que se deje enseñar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.